Bien, ahora sí. Bueno, la idea era que puedan ver los videos y, y analizar temas fundamentales de lo que es el diseño en general, ¿sí? En este caso. Y nuestro video habla de tres de los elementos que deben componer Un a diseño. un diseño, ¿sí? Eh, la clásicos tres Fs, ¿sí? Claro, están en inglés, ¿no? Por eso son las tres F. Para nosotros no son tres F, ¿sí? Son dos F y una S. Y dos F y una S, sí. Pero bueno, acá las cosas generalmente esto lo marcan digamos, los norteamericanos, entonces, bueno. Pero las tres F, bueno, son la forma, el sentimiento y la función, que son las tres partes que debemos analizar de un trabajo cuando vamos a iniciar, porque esto todo empieza en el momento que debemos empezar a analizar el trabajo que vamos a realizar, ¿sí? Y cuando habla de la forma, ¿sí? Que dice que debe ser visualmente muy atractivo, que los colores están en armonía, las tipografías bien elegidas, ¿sí? Y eso no es casualidad, no es uno se sienta y empieza a tirar cosas arriba de la hoja en blanco, como se dice, y todo sale, ¿sí? Eso requiere analizar, requiere un análisis para poder encontrar lo más adecuado. Otra parte importante es el sentimiento, ¿sí? El mensaje que estamos dando, ¿sí? El estado de ánimo que estamos generando en la persona que recibe lo que nosotros realizamos. Y generalmente evoca una respuesta emocional. Por ejemplo, cosas que no habla ahí, ¿sí? Que son muy clásicas, ¿sí? Es que las emociones generalmente son las que nos determinan si realizamos determinadas cosas o no, más allá de la razón. A veces nosotros suponemos que la razón es la que nos maneja. Y no siempre, en realidad casi nunca es así, ¿sí? Este, a veces hacemos compras, ¿sí? Llevados por sentimientos, ¿sí? Por ejemplo, en el pasado, hace muchos años, uno va a comprar un reproductor de DVD y yo me considero bastante racional. Y entonces investigué la mejor calidad, el mejor precio, esto, aquello, todo, ¿sí? Todo muy lógico. Y a la hora de ir a comprar, vi uno que me hizo acordar uno que andaba bien hacía muchos años y lo terminé comprando. Y en realidad lo que me llevó fue la emoción del recuerdo de aquella marca que había funcionado muy bien y no la razón que me había llevado a determinar comprar otra marca, ¿sí? Entonces, ese tipo de decisiones, ¿sí? Nos termina realizadas por una emoción, no por una razón. Así que lograr evocar sentimientos y respuestas emocionales, ¿sí? Es un tema muy, pero muy importante cuando nosotros realizamos un diseño. Y la función, en este caso, la función eh, es algo que tenemos que tener evaluado directamente sobre el objetivo, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? Siempre hablo de objetivos en estas cosas, ¿sí? Porque muchas veces nos preocupamos por el tema, pero no por el objetivo que tiene ese tema. Eh, si tenemos como tema los castores de Australia, ¿sí? No sabemos muchas veces expresar si queremos exterminar a los castores de Australia o queremos salvar a los castores de Australia, ¿sí? Y sin embargo estamos hablando del mismo tema, y sin embargo los objetivos son totalmente distintos. Entonces
es importantísimo qué función debe cumplir, ¿sí?, nuestro diseño. Bueno, que debe ser fácil de leer y entender, eso parece muy razonable, ¿no? Si no lo puedo leer, no lo puedo entender, no sé qué mensaje puedo estar transmitiendo en todo eso. Y también tener claro dónde va a terminar, ¿sí? ¿Va a ser impreso? ¿Se puede imprimir? ¿Es viable? ¿Es muy costoso? ¿Es razonable? Si es un embalaje, ¿sí?, puede ser espectacular, es una cosa impresionante, pero difícilmente realizable, ¿sí? O si lo voy a enviar por un medio digital, es muy pesado lo que estoy preparando para mandar, ¿sí? Es funcional, se ve, la proporción de pantalla es razonable. Estoy pensando que hoy en día mucha gente por ahí lo que yo preparo lo va a ver en un celular y no en una computadora, o lo preparo para un celular y en una computadora se ve mal. O sea, tengo que pensar en cómo va a funcionar esto que yo estoy preparando, ¿sí? Entonces, esos tres elementos, forma, sentimiento y función, son los tres puntos que debo, ¿sí?, los tres puntos que debo tener en consideración, ¿sí?, agarrar un lápiz, un papel, sentarme, ¿sí?, son los tres puntos que debo tener en consideración a la hora de iniciar cualquier tipo de trabajo que vaya a hacer cuando me toca. Y después nuestro video habla de cosas un poquito más concretas, en casos particulares, ¿sí? Dice, un anuncio debe ser simple y emblemático. Si yo estoy anunciando algo, ¿sí?, por ejemplo, en todo esto, una de las empresas que mejor se manejan en todo esto es Coca-Cola, ¿sí? La empresa Coca-Cola ha creado un hito en la difusión, en la publicidad, en la parte gráfica. Fíjense que las difusiones de Coca-Cola no son muy complejas, son bastante simples y recontra reconocibles, ¿tá? Siempre está representativo el logo de la marca, ¿sí? Lo vamos a encontrar generalmente en los primeros planos siempre para que pueda ser reconocido, ¿tá? Hay algo que en diseño se llama ley del gatillo, no tiene nada que ver con el tema del gatillo fácil, ¿sí? Que por ejemplo nosotros tenemos ya instaurado en nuestro cerebro el logo de Coca-Cola, que hace más de 60 años que prácticamente no cambia. Y cuando vemos algo similar, automáticamente nuestro cerebro dispara ese gatillo y nos lleva a la idea de Coca-Cola. No hace falta ni siquiera que sea el logo Coca-Cola, como que sea algo parecido, automáticamente nuestro cerebro se activa, ¿sí? Entonces, si voy a anunciar algo simple y emblemático, ¿sí?, o sea que cuando habla de emblemático, ¿sí?, algún gráfico, la gente hoy en día lee poco y cada vez trata de leer menos. Entonces, por eso tenemos todas las publicidades, básicamente, ¿sí?, son extremadamente gráficas, ¿sí?, no escritas. Y dice, capaz de contar una historia sin palabras. O sea, si podemos generar una imagen, ¿sí?, preparar, o una serie de imágenes, no tiene por qué ser una sola, que pueda contar la historia sin la necesidad de utilizar palabras, todavía mejor. Dice que una tarjeta debe ser limpia, elegante, legible, informativa, única. En el tema de la tarjetería, por ejemplo, ¿sí?, tenemos casos, no sé, si tengo que pensar en una tarjeta para un abogado, para un contador, voy a pensar en que una tarjeta muy, muy sobria, casi anticuada, ¿no? ¿Por qué?
porque todo, vuelvo a insistir, el tema de lo emocional es importante. Imagínense ustedes que viene, no sé, un médico neurólogo, ¿sí? Sí. ¿Sí? Que tiene que hacer, no sé, un cirujano, ¿sí? Un cirujano del cerebro, del bocho, ¿sí? Y viene y les da una tarjeta, ¿sí? De color verde loro con incrustaciones naranja fluorescente. ¿Sí? Ah, mire, le voy a operar, ¿sí? Acá tiene mi tarjeta. ¿Sí? ¿Qué sentimiento nos despierta ver una tarjeta, ¿sí? con esa intensidad? Y generalmente la idea va a ser muy poco serio, ¿no? No nos va a dar una idea de seriedad en esa tarjeta. En cambio, si esa tarjeta fuese por ahí de un boliche bailable, ¿sí? Sería mucho más razonable. Y el caso opuesto sería, no sé, nos dan una tarjeta para un baile, para algo, y es, viste, color azul marino, ¿sí? Y blanco, y toda muy sobria. Y lo primero que vamos a pensar, ¿sí? Nuestro cerebro automáticamente va a reaccionar y va a pensar de que ese boliche ¿sí? Es un plomazo. ¿Sí? Entonces, debe transmitir cosas. Por eso, ¿sí? Dice limpia, elegante y legible. Elegante, el término elegante puede ser altamente discutible, ¿no? ¿A qué se refiere con elegante este hombre? Entonces, a eso se refiere en líneas generales cuando debo, ¿sí? Pensar en una tarjeta, ¿sí? ¿Qué va a generar? ¿Sí? ¿Qué sentimiento va a generar? Cuando hablamos de las 3 Fs acá, que bueno, que son 2 F y una S, pero a nosotros en español, ¿sí? ¿Sí? El mensaje que está dando, el estado de ánimo, ¿sí? El sentimiento que va a generar esa tarjeta, es altamente importante. Por eso debo ser muy cuidadoso en ese tipo de detalles. Bueno, informativa debe tener la información necesaria. Y lo de única, ¿sí? También es importante que el diseño. O sea que hay montones de opciones de tarjetas prearmadas, lo que se llama así, diseños enlatados, donde uno le pone los nombres y ya terminó. Pero para que una tarjeta genere lo que debe generar, su diseño debe ser único, no uno del montón. Eso es un tema muy importante en el tema de tarjeterías, ¿sí? Para que la tarjeta sea recordada y no sea una más amontonada. Si bien hoy en día el tema de la tarjetería ha bajado, ¿sí? En los ámbitos laborales, se sigue utilizando. Dice, pero ahora todo se hace con el celular. A pesar de todo, ¿sí? No sé por cuánto tiempo, por lo menos, pero por el momento se sigue utilizando y mucho la tarjetería. Inclusive hay versiones de tarjetería electrónica, tarjeterías por celulares, que también están prearmadas muchas de ellas. Pero vuelvo a insistir, si quiero que alguien me recuerde con esa tarjeta debe ser, ¿sí? Única y no una del montón. Y con los folletos va pasando, hay líneas que se van generando, son comunes a los distintos tipos de diseños. Y con los folletos pasa, bueno, debe ser organizado, visualmente atractivo. Folleto es el volante que le decimos nosotros, que nos entregan un volante en la calle. Si no hay nada que nos atraiga, ¿sí? Lo más probable es que hagamos un bollo, y si somos pensando en el medio ambiente, lo pondremos en un bolsillo, y si no pensamos en nada, lo revoleamos y lo tiramos, ¿no? Siempre existen las opciones, pero le vamos a prestar atención si hay algo que nos atrae en ese folleto. Si no hay nada atractivo, terminará en el bolsillo o rápidamente en el piso. ¿Sí? Creado, fácil pensado en el usuario. ¿Sí? Si yo cada vez que desarrollo algo, tengo que pensar en quién va a recibir eso. ¿Sí? Hace un tiempito atrás hablaba con alguien sobre un volante, ¿sí? Para atención, por ejemplo, de ancianos, ¿no?
tratamientos de memoria y ese tipo de cosas. Y al enfocar a quién iba dirigido, ¿sí? En realidad el volante ese no iba dirigido a la gente mayor, a la gente que necesitaba esto. Iba dirigido a los hijos, ¿sí? A quienes iban a contratar al profesional para hacer el tratamiento. Entonces, siempre es muy importante, ¿sí?, evaluar a quién va dirigido el volante, acá se llama folleto, que nosotros estamos por realizar. Y fácil de leer, porque por ahí nos matamos, hicimos unas imágenes impresionantes, llamativos, y después para leerlo tienen que hacer un esfuerzo y entender qué es lo que quiere decir. Para eso hay que evaluar siempre todos los aspectos, ¿sí?, de la comunicación. Y voy a recalcar esto, que ya lo he dicho, pero lo voy a volver a insistir. ¿Sí? El diseño es comunicación. Yo debo comunicarme, o sea, nosotros emitimos un mensaje cuando diseñamos algo, ¿sí? Y hay un receptor que es el que debe recibir ese mensaje. Y la regla básica dice que si el mensaje no llegó, el problema no es del receptor, sino del que lo emite, lo que significa que si no se logró lo que se quería cuando se diseñó algo, no es problema del que recibe, sino el problema está en el que lo diseñó. Algo falló en ese diseño para que el mensaje no llegue. ¿Ah? Después se habla de lo que es un logotipo. Nosotros lo conocemos como logo, ¿sí? Se ve que para ahorrar un poco de saliva, ¿no? No le ponemos el tipo, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en un logo, dice reconocible al instante. Bueno, por ejemplo, lo que hablábamos antes de Coca-Cola, ¿no? Que es un hito en todo esto, ¿sí? Que debe ser el logo más conocido del planeta. ¿Tá? Un logo muy importante, por ejemplo, el de McDonald's, ¿sí? Muy fácil de reconocer y ya muy metido en en nuestra vida. Yo creo que habré pisado, no sé si 2 o 3 veces un McDonald's, ¿sí? Y sin embargo, apenas veo un logo de McDonald's, enseguida lo reconozco y relaciono qué es lo que realiza. O sea, ya lo tengo instaurado en mi cerebro, con tantos años de publicidad y de marketing, uno ya lo tiene instaurado. Por eso es importante que sea reconocible fácilmente. En líneas generales, un logo se dice, cuanto más sencillo y más básico, mejor, más fácil. Fíjense, un logo que es todo un hito es el de Nike, ¿sí? Nike, esa marquita, ¿sí?, que parece un tilde ahí. Sí, sí. Y es recontra básico, ¿sí? Más básico que eso es difícil que podamos encontrar alguno. Y sin embargo es altamente reconocible. Uno ve eso y automáticamente, ¿sí?, se relaciona con Nike. Entonces, diseñar un logo tiene, ¿sí?, un grado de, digamos, esfuerzo en buscar la simplicidad de lo que uno está haciendo. Buen día, profe. Buen día. Y dice que debe ser atemporal, ¿sí? Atemporal porque uno, si voy a hacer un logo, debería pensar en que debe perdurar en el tiempo, ¿sí? Fíjense, los logos más importantes, si uno los empieza a rastrear, tienen, yo no voy a decir cientos de años, porque prácticamente esto no tiene cientos de años, pero sí tiene muchísimas décadas, ¿sí? Logos como el de Coca-Cola o el de Chevrolet o el de Ford, ¿sí? Hay logos que nosotros identificamos con extremada facilidad, ¿sí? Hace falta que apenas lo veamos así y ya lo identificamos. ¿Por qué? Porque han perdurado en el tiempo, ¿sí? Que es una de las grandes metas de un logo. Más allá de que tenga unos retoques, si uno mira el de Coca-Cola de los años 50, ¿sí?, va a ver que es muy parecido al logo actual, se ha ido estilizando un poquito, casi ni se nota una diferencia con otro. Entonces, esos tipos de cosas son las que
hacen que un logo sea realmente eficiente. ¿Sí? Y han marcado diferencia. Aprovecho con el tema de Coca-Cola, que siempre, ¿sí? Por ejemplo, Sí. Coca-Cola ha logrado cosas, cosas increíbles, ¿sí? El Papá Noel, ¿sí? Es un producto Coca-Cola, ¿sí? En el año 53 en Michigan, Coca-Cola organizó una difusión, ¿sí? Vistió a un hombre gordito de rojo, le puso, le puso un sombrerito, ¿sí? Y salieron a Sí. repartir botellitas de Coca-Cola, emulando un viejo santo, ¿sí? Y como les dio un resultado terrible, el año siguiente lo hicieron en todos Estados Unidos y en los próximos años lo hicieron en todo el planeta, ¿sí? Y para aquellos que tienen unos cuantos años como yo, ¿sí? Recordamos que los regalitos eran para Reyes, no para Navidad. En Navidad no había regalitos, el regalito era para Reyes, esperábamos a la mañana para los Reyes Magos, ¿sí? Y no había regalito de Navidad, no se acostumbraba, ¿sí? Este Papá Noel de Coca-Cola cambió la forma, ¿sí? Así que fíjense la importancia que a veces genera, ¿sí? Determinadas cuestiones ¿sí? Del diseño, de la difusión, cómo modifican las costumbres y las culturas, ¿sí? Hoy en día, no sé, hasta los chinos, ¿sí? Festejan una pseudo Navidad basada en un Papá Noel creado por Coca-Cola. Entonces, fíjense qué importancia tiene los mensajes y lo que se va generando a través de lo que se va difundiendo y lo que se va generando en las culturas, ¿sí? Bueno, más allá de todo este tema de Coca-Cola, vamos a ver. Después, creo que es Carmen, ¿no? Carmen, Sí. tu micrófono está abierto y se está filtrando mucho que tus me pongo así. comentarios. Carmen, Que no se me quiere engordar. No se escucha bien, profe. sí, porque se escucha que el micrófono de Carmen está abierto. Carmen. No, Sí, no. profe, disculpe. Sí, por Ahora eso, sí. si podés silenciar el micrófono, ¿sí? Yo lo podría silenciar para acá, pero me parece medio violento silenciárselos así de prepo. Como medio, me parece. Disculpe, profe, ya lo silencio. Gracias. Ah, el, bien, el segundo videíto, ¿sí? El segundo videíto ya nos habla ¿sí? Del diseño y la composición. Y un tema importante a tener en cuenta, ¿sí? Que si bien el diseño y la composición no es lo mismo, ¿sí? Están siempre relacionadas. En algún lado escuché y me pareció bastante piola la idea, ¿sí? Que el diseño es la canción cantada e interpretada, ¿sí? Y la composición es el artista, ¿sí? Que se sienta a escribirla y muchas veces no es el mismo que después la canta, ¿sí? Entonces, y todo se basa en una canción. Bueno, acá más o menos pasa algo parecido, ¿sí? El diseño, ¿sí? No, es muy difícil tener un buen diseño sin una correcta composición, ¿sí? Como componemos todos esos elementos para que se vean, ¿sí? En un diseño lógico y agradable, ¿sí? O sea que son dos elementos que si bien no son lo mismo, están directamente relacionados. Así que, y de eso habla de 6 principios básicos nuestro video, ¿sí? Sí. El equilibrio, la proximidad, alineación, repetición, contraste, el espacio en blanco, ¿sí? Dice que el equilibrio es la ponderación visual de un diseño, o sea, cómo nosotros
disponemos, ¿sí?, de esos elementos cuando vamos a hacer la composición. Y tenemos tres maneras, bueno, simétrico, ya el nombre lo dice, ¿no? Debemos tener un eje de simetría y en base a ese eje distribuir los elementos en forma equilibrada de un lado al otro de ese eje para lograr el equilibrio. Asimétrico cuando buscamos elementos con mayor peso, se llama peso visual generalmente, ¿no? ¿Sí? Acá no hay peso, digamos, en gramos como en una balanza, sino hay un peso visual. ¿Sí? Buscamos algo que tenga un peso visual mucho más grande que otro para lograr equilibrarlo, a pesar de que los elementos, unos sean por ahí más chicos, más grandes, distintos. Siempre buscamos eso, ese equilibrio a través de por ahí un peso visual, un tamaño o algo. ¿Sí? Y el radial es el que tiene generalmente, bueno, un punto, ¿sí?, un punto central, y alrededor de ese punto se va, ¿sí?, llenando, ¿sí?, se va generando un aspecto visual, pero a través de un punto. Una regla muy importante, ¿sí?, a todo esto es el tema de la proximidad. Dos elementos cambian totalmente cuando las proximidades no son las correctas, ¿sí? Si yo, no sé, tomo una palabra y la abro, ¿sí?, no se lee igual, ¿sí? Las distancias que hay entre las letras y los espacios entre las letras, ¿sí?, me modifican la lectura. Los espacios entre los objetos también. Hay una imagen que yo utilizo, ahora no la tengo en la mano, muchas veces para aclarar esto, ¿sí? Es una publicidad de un aceite donde hay un girasol y una sartén apoyada como arriba del girasol, y el girasol da la sensación de que es el fuego que calienta la sartén, ¿sí? Si ese girasol hubiese estado lejos de la sartén, no hubiese dado esa idea de que el girasol era el fuego que calienta la sartén. El girasol emula, ¿sí?, el mechero que está calentando la sartén. O sea, ese tipo de cosas, ¿sí?, las distancias entre un elemento y otro nos definen las sensaciones y los mensajes que nos van dando. La alineación, ¿vieron lo de la grilla? Que yo lo jodo con la grilla cuando hacen armaron el diario, el periódico, el menú, todo eso, y que la grilla esto y que la grilla, porque la alineación nos determina los grados de prolijidad y de orientación, ¿sí? El usuario que está del otro lado y lee un diario, un menú, lo que sea que esté leyendo, ¿sí?, si los elementos no están alineados, ¿sí?, les da una sensación de desprolijidad. ¿Sí? Ese mensaje de desprolijidad generalmente es bastante malo, ¿sí?, porque el ojo humano detecta estos detalles de que no está alineado, pero el usuario tradicional que no se dedica al diseño gráfico, por ejemplo, no llega a determinar por qué le molestan esas cosas que están desalineadas, pero sí le molestan, y eso es una mala, ¿sí?, es una mala opción, digamos, ¿sí? Así que bueno, tengan en cuenta que es muy importante. A veces la repetición nos da sensación de movimiento, ¿sí? Los elementos que se repiten se van, digamos, reforzando en una idea. Por eso a veces Profe, sí, se van para repitiendo. entrar. ¿Eh? Hay un chico que está pidiendo para entrar. No, ya le di la admisión. ¿Sí? Sí, porque lo tengo ahí de costado y a veces no los veo enseguida. Hola, profe. Hola, Verónica. ¿Sí? Así que bueno, ahí tenemos el tema de la repetición también. Y el contraste, ¿sí?, es lo que nos va a marcar los pesos, ¿no? ¿A qué debo contrastar para lograr darle mayor peso en el mensaje o menor peso? Realmente tenemos en cualquier diseño, en cualquier
trabajo que vamos a hacer elementos que son prioritarios que podamos remarcar. Y otros no tanto, y bueno, debo jugar con eso, ¿sí? ¿Está? Profe, ¿Sí? ¿no estuvo grabando la clase? ¿Sí? ¿La está grabando? ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, entonces, eso con respecto a la distribución, ¿sí? Destacando las diferencias a través de los contrastes. Los contrastes no siempre son de color, ¿sí? Los contrastes también pueden ser de tamaños, de formas. ¿Tá? Y el contraste no lo determina un color determinado, sino, siempre insisto, yo tengo, si este fondo donde yo tengo escrito acá, este texto, fuese gris oscuro o negro, ¿sí? No tengo contraste de las letras. Tengo contraste porque el fondo es blanco, ¿sí? Y si pongo letras blancas, no tendría ningún contraste. Y el blanco sobre un negro contrastaría. O sea que el color no determina el contraste, sino la relación, ¿sí? De todo el entorno, ¿sí? Eso me genera un contraste. Y otro tema importante es el espacio en blanco, ¿sí? El uso de los espacios en blanco, el arte de la nada, como le llama, ¿sí? Es importantísimo para determinar qué tipo de diseño estoy planteando, ¿sí? A veces, supongo yo, alguna vez, más de una vez habrán agarrado a veces esas revistas que promocionan productos y cosas por el estilo, donde está abarrotado de textos y de imágenes, y parece que es un ataque visual directamente, ¿sí? Nos resulta hasta difícil ponernos a leer de qué se trata o lo que dice, porque es tan, digamos, tan violento el ataque visual que tenemos, que es desagradable. Por eso el uso del espacio en blanco, ¿sí? Es muy importante. Fíjense, cuando ustedes estuvieron haciendo los trabajos, ¿sí? Si los textos, por ejemplo, se les pegan a las imágenes, ¿sí? Qué difícil resulta leer el texto, qué desagradable, qué sensación de poco atractiva que el texto se pegue a una imagen. Entonces, fíjense que siempre se busca, se llama darle aire al texto, ¿no? Como por ejemplo lo que pasaría con las columnas. Si yo tengo dos columnas de texto que están prácticamente pegadas, sería extremadamente confuso poder leer eso, ¿sí? Entonces, ese espacio entre las columnas, ese espacio en blanco, que en gráfica se le llama calle, ¿sí? Es importantísimo. Y cuanto más amplío ese espacio, ¿sí? Cuanto más distancia tengo entre las columnas, el diseño va a ser más aireado, más tranquilo, ¿sí? Lo que pasa, bueno, siempre hay un tema proporcional, tampoco puede ser de exagerado, porque si no, se pierde a veces la tensión entre una columna y otra. Pero el tema siempre está en encontrar el equilibrio adecuado. Y después de un tema que hablo ahí, ¿sí? No lo puse, mirá, en inglés el texto, lo iba a poner. ¿Sí? Acá están las. ¿Sí? El de mantener nuestro diseño súper limpio. ¿Sí? Tratar de no poner cosas que no sean necesarias. Cuanto más sencillo, más limpio, mejor. ¿Sí? ¿Qué es eso? Yo no sé, a mí tengo una perra que se llama Lara, la quiero muchísimo, pero porque encontré un agujero, ¿sí? No le pongo la foto de la perra. Porque, ¿sí? Digamos, puede sonar un poco exagerado, pero a veces hacemos cosas medio parecidas. Ay, me quedó un agujero acá, tengo que enchufarle algo, ¿sí? Entonces, tenemos que ser medidos con lo nuestro. Y por último, habla de las 4 P que son las que nos van a llevar, ¿sí? A lograr buenos diseños. Uno que es la práctica fundamental, que practicar y practicar mucho, ¿sí? Ser participativos, ¿sí? Si es posible no diseñar solos, sino pensar en, ¿sí? Diseños, ¿sí? Acompañados con otras gentes, otras opiniones, otras visiones, ¿sí?
nos pueden gustar o no, pero nos amplían el cerebro, ¿no? La visión del otro, poder prestarle atención, ¿sí? No significa que si el otro dice A, todo va en A, pero sí ser participativos en este tema de poder diseñar algo, ¿sí? Seleccionar, ¿sí? Seleccionar, y tomarlo como un juego también, ¿sí? Se nos está terminando esto. ¿Sí? Ahora les voy a poner una consigna, ahora cuando termina. ¿Sí? Tengan en cuenta que los chicos aprenden muchísimas cosas jugando, y jugando a diseñar también, no es un acto duro, un cascote, debemos tomarlo así. ¿Sí? Lo más importante es empezar a entender que hay reglas para el diseño, ¿sí? Pero que no lo debemos tomar como, digamos, un reglamento, ¿sí? Porque a veces salirse de la regla es lo que marca la diferencia. Pero primero debo conocer la regla para después poder salirme de ella. Que no siempre es bueno salirse, digo, porque parece que ahora dicen, lo importante es violar las reglas del diseño. No, debo saberlas, comprenderlas, entenderlas, para recién después pensar en alguna vez en